Daniel Ramos presenta Tras las redes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen, están llegando nuevos. Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a presentar el segundo capítulo de Un Día Siendo Miss, donde escogimos a una chica para transformarla en toda una Miss y que pasara un día espectacular. Pero esto se puede hacer gracias a tu apoyo, gracias a tu aporte es que este video se puede realizar, gracias a todas las personas que apoyan a través de Yapa, a través de PayPal, a través del Super Chat y a través de la membresía del canal. Si quieres que haga un tercer capítulo de Un Día Siendo Miss, pues aquí abajo les voy a dejar todas las maneras posibles en las que ustedes pueden apoyar mi contenido. Vamos a conocer quién es la afortunada. Ella es Génesis Abad, no tiene experiencia en concursos de belleza y es estudiante de bachillerato. Ya conocimos quién es la afortunada. Ahora vamos a conocer quiénes son los profesionales quienes estarán a cargo de las clases de Génesis. Brian Widerman, maquillador. José Alberto Ortega, estilista. Félix Uzcategui, diseñador internacional. Gerardo Mudarra, profesor de pasarela y fotopose internacional. Hugo de Almeida, profesor de oratoria y expresión corporal. Will Reyes, profesor de pasarela. Ya conocimos a todos los profesionales quienes participarán en este video. Ahora vamos a iniciar con la primera clase y es la clase de pasarela con el profesor Will Reyes. Así que sin más preámbulo, vamos a verlo. Hola Daniel, gracias por la oportunidad verdaderamente de estar en tu canal y quiero aprovechar de saludar a cada una de las personas que se está uniendo a esto que va a estar de escándalo. Yo soy Will Reyes, soy coach y preparador de reina y para mí siempre va a ser un placer plasmar y enseñar a cada una de esas chicas, niñas y teens que yo pueda preparar e inculcarle todo el conocimiento que tengo en el mundo del modelaje y de las pasarelas. Bienvenida Génesis, de verdad que para mí es un placer de que estés aquí y poder contar con esa preparación que yo sé que vas a salir de aquí siendo una Miss. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperas de este día tan maravilloso y tan fructífero que sé que va a ser todo un éxito? Y también quiero aprovechar la oportunidad de que me cuentes si has estado alguna vez en concursos de belleza, en pasarelas de modelaje, en reinados del colegio. Uno nunca sabe. Cuéntame, ¿cómo estás? Nunca he estado en un concurso de modelaje, no he tenido ninguna práctica en pasarela, pero yo tengo todas las expectativas en ti y yo sé que tú me ayudarás y sé que me convertirás en una Miss. Está lista la niña y ustedes me van a acompañar a descubrir la personalidad y por supuesto todo ese fruto y el éxito que a ella le espera. Vengan conmigo. ¿Qué tanto buscan en el piso? ¿Se te perdió algo en el piso? No me mires el piso, por favor. No me mires el piso, porque te ves horrible mirando el piso. No hay nada en el piso. Yo estoy aquí, no estoy en el piso. Ya vimos a Génesis en su primera clase de pasarela en salón.
Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en la clase de oratoria y expresión corporal con el profesor Hugo de Almeida. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola Daniel, a toda la comunidad seguidora de tus redes sociales. Quien les habla, Hugo de Almeida, profesor de oratoria y lenguaje corporal. Bueno, el día de hoy estamos aquí para conocer a la afortunada de este video de Un Día Siendo Miss, que estaremos de alguna otra forma dándole un poco de asesoría en esta área. El día de hoy quiero hablarles de esta afortunada, como les digo, la señorita Génesis, que ya he tenido la oportunidad de conocerla y de alguna otra forma sacar un pequeño diagnóstico. Es una chica que le falta mucho trabajar la expresión corporal, que tiene mucho miedo escénico, pero manos a la obra. Vamos a comenzar un poco hablando sobre el lenguaje corporal. Y es que el lenguaje corporal es fundamental, o el lenguaje no verbal, porque de alguna otra forma siempre va en línea con cada cosa que decimos, cada palabra que decimos. Te voy a explicar un poco de cómo funciona el cuerpo humano, o cómo está dividido el cuerpo humano. El cuerpo humano está dividido en tres partes, que primero es la zona de conexión. Y la zona de conexión es la cara. Cuando tú vas a conocer a alguien o tú conoces a una persona, lo primero que haces es que mirarlo a los ojos, ¿no? Si tú vas a una entrevista con el jurado, tú llegas y obviamente vas a tomar tu asiento, te vas a presentar, pero hay varias personas. Indiferentemente sea cualquiera de los miembros del jurado que te está haciendo la pregunta, tú debes tratar de crear una conexión con cada uno de ellos. Mirar a la persona que está aquí, voltear la mirada. La segunda parte del cuerpo está definida por las manos, que es la zona de confianza. Es importante para una reina de belleza siempre tener las manos visibles y hacer movimientos que sean muy sutiles, pero que no sean muchos o no hacer muchos movimientos, porque crea lo que llamamos como ruido comunicacional, que muchas veces puede distraer a las personas. Por otro lado, la otra zona del cuerpo es la zona de control, que son tus piernas. Tú no puedes estar hablando y estar moviéndote. ¿Por qué? Porque eso denota inseguridad. Ahora quiero que te presentes. Imagínate que tú tienes la cámara y estás ahí, tienes tus manos aquí, estás viendo hacia allá. Hola, buenos días, soy Génesis y estoy aquí. Un día siendo Miss. Oye, pero ya va, yo creo que no me estás entendiendo o no estás tomando la clase con la seriedad que se merece. Primero, yo no voy a llegar a ningún lado hablando, hola, ¿cómo están? No, yo tengo que proyectar mi voz. Hola, buenos días, mi nombre es Génesis y estoy aquí en Un Día Siendo Miss, ¿no? Segundo, ya te he hablado anteriormente del lenguaje corporal. Tienes que tener el control de tu cuerpo. Uno de los momentos fundamentales ahora en los concursos de belleza es la presentación. ¿Por qué? Porque es un minuto para tú lograr conquistar al público, conquistar la cámara, conquistar al jurado. Soy Génesis Sabat, Venezuela. Génesis Sabat, Venezuela. Génesis Sabat, Venezuela. Génesis Sabat, Venezuela. Hola a todos, soy Génesis Sabat, estudio cuarto año de bachillerato y estoy aquí en Un Día Siendo Miss. Génesis Sabat, Venezuela. Esta clase estuvo bastante fuerte, pero ahora vamos a la segunda clase de pasarela, pero esta vez al aire libre, donde los nervios aumentan y la dificultad es aún más grande, pero esta vez con el profesor de pasarela internacional Gerardo Mudarra, quien le dio clases de pasarela a Yannick Maceta, segunda finalista del Miss Universo 2020. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Hola Daniel, gracias de verdad por la invitación y gracias por tomarme en cuenta para estar acá en esta iniciativa que has tenido, que sin duda me parece fenomenal, porque siempre preguntan si una Miss nace o se hace, y yo creo que las dos cosas, una Miss puede nacer y también se puede hacer. Así que voy a estar con ustedes compartiendo parte de mis conocimientos en estos 17 años con una chica, Génesis, que la conocí hace poquito y de verdad me encanta. Y lo que más me encanta es que está en cero. A mí me encanta cuando vienen de cero porque son unas esponjas. Puedo, por supuesto, ayudarlas y guiarlas de una mejor manera. Mi nombre es Gerardo Mudarra y como ya les dije, son más de 17 años guiando a jóvenes a conectarse con su esencia para así, como digo yo, proyectarse en la pasarela de la vida. Así que ustedes ahí pendientes porque vamos a ver cómo les va a Génesis en su primera clase. Con tus piernas. Es decir, si yo te volteo hacia allá para que te vea la cámara, colocamos el cabello por detrás
Entonces tus hombros, y tienes buena postura, no exageres. Normalmente nos dicen párate derecho y hacen esto. Este es un error porque nadie camina así. Nosotros tenemos 3 curvas naturales. Uno en la parte alta de la espalda, en la parte media y en la parte baja. Una postura ideal es que estas 3 curvas se mantengan. Si yo hago esto, mi curva no está siendo natural. Automáticamente estoy teniendo igual una mala postura, porque mi postura debe ser esta. ¿Ok? Entonces, hombro y acá. Haz esto como cuando dice chévere. ¿Ok? Esto te lo vas a colocar acá y de ahí no puedes bajar tu barbilla. Por mucho que tú quieras ver, de ahí no va a bajar tu barbilla. Y así yo vaya a ver al piso, tú vas a mirar por encima del hombro. Mírame al piso allá, por encima del hombro, por encima del hombro. Exacto. Claro, si yo voy caminando en mi día a día y miro a alguien así, yo veo a Daniel por la calle y miro a Daniel así, Daniel me va a decir, bueno, qué ridículo es Gerardo, ¿por qué me mira así? Pero en el escenario, si yo bajo de mi hombro, automáticamente baja mi actitud. Y aprovechando, como lo dije al principio de esta iniciativa de Daniel, hoy quise no nada más guiar a Génesis, sino que ustedes que van a estar también viendo este programa, quería era que decirles que hoy en día el mundo de la moda se está llevando muchísimo por las fotografías muy naturales. La naturalidad, señor, está de moda. Entonces hoy la técnica que le quise dar a Génesis es que ella fuera más fluida, más natural y menos posada. Porque yo siempre digo que las improvisaciones se deben también practicar. Entonces, mientras yo practico una y otra vez, eso me da mi cabida de yo poder, por supuesto, fluir e improvisar de una forma natural. Cuando posamos frente a la cámara de una manera rígida y no estamos acostumbrados a esto, se nota más tenso, nos notamos más tensos. Wow, bastante interesante esa clase de pasarela en exteriores. Estoy segurísimo que Génesis la supo aprovechar al 100%. Pero ahora vamos a ver el cambio de look de manos del estilista José Alberto Ortega. Un cambio radical que sufrió Génesis de color y de corte de cabello para que luzca como toda una Miss. Ella estaba un poco nerviosa, pero aceptó el cambio y eso es lo importante. Así que vamos a ver qué pasó. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme a tu canal. Yo soy José Alberto Ortega, soy estilista profesional, tengo algunos años de experiencia y bueno, ya estoy feliz porque estar acá. Ya tuve la oportunidad de conocer a Génesis, una chica bastante guapa, pero su cabello está en condiciones no tan aptas, está un poco reseco, entonces vamos a trabajar con eso. Primero vamos a darle brillo, vamos a hidratarlo y a su vez vamos a trabajar con el color, que es lo que nos compete a nosotros. Yo planeo bajar un poco el tono del cabello, quizás a un tono más rubio oscuro o un castaño, hacer algunas pequeñas iluminaciones y esto seguro va a ir mejor con su tono de piel y con lo que ella quiere hacer, que es como ser esta Miss. Entonces va a ir mejor con las temporadas y va a encajar mejor con su persona. Bueno, estoy muy feliz de empezar ya, así que vamos a empezar de una vez. Hola Génesis, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo te sientes? ¿Estás ansiosa? ansiosísima para empezar. Bueno, vamos a trabajar un poquito tu cabello. Espero que este va a ser un cambio para ti, va a estar muy bonito. Como puedes ver, las personas allá, su cabello ya ha sido procesado, tiene un color que quizás no vaya con su rostro, además tiene algunas decoloraciones, lo que hace que su cabello se vea un poco parchoso, pero vamos a tratar de unificar todo para que todo vaya un poco más armonioso con tu cara, que también es muy bonita, entonces para que todo esté bien. Entonces, ¿estás ansiosa para empezar? Empecemos. Empecemos entonces. Ya llegamos
al consenso de qué vamos a hacer. Vamos a aplicar unos pequeños reflejitos muy mínimos para tratar de mantener un color un poco más miel, más rubio. Y luego todo el cabello, vamos a ir más adelante, vamos a poner el tinte. En la primera parte vamos a poner el decolorante en pequeños así mechoncitos bien delgaditos que sean unos reflejos. Perfecto, ya hicimos la primera parte, que la primera parte era hacer estas pequeñas decoloraciones que van a ser las iluminaciones. Como pueden ver, están generalmente en la parte de abajo para nada más iluminar la parte de abajo y no hacerla muy rubia, que no es lo que queremos. Queremos bajar el color. Ahora vamos con la segunda parte, que ya es aplicar el tinte que va a oscurecer la mayor parte del cabello, y volvemos en un rato. Como pueden ver, ya quitamos el tinte que habíamos puesto, ya lo hemos lavado. Y ahora vamos a aplicar lo más importante, ya le hicimos los rayitos que pueden ver por ahí. Esos reflejos vamos a pasarle a poner su tinte. Entonces vamos a aplicar eso y estamos en la parte final, ya estamos a punto de ver el resultado final. El cambio de look ya está listo, pero eso lo vamos a ver más adelante con el look completo. Por ahora vamos a ver cómo fue esta prueba de vestuario con el diseñador de modas internacional Félix Uzcategui, quien trajo para Génesis diferentes diseños para que ella se probara y que se sintiera cómoda y por supuesto la hiciera lucir como toda una Miss. Vamos a verlo. Saludos, quien les habla Félix Uzcategui, diseñador de moda internacional. Quiero agradecer a Daniel Ramos por la oportunidad de sumarme a este nuevo proyecto que lo es Un Día Siendo Miss. En esta oportunidad vestiremos a Génesis, que es una chica espectacular, la estuve conociendo hace un momento y le hemos estado probando tanto colores como estilos de vestidos a ver qué puede funcionar con ella. Les invito a ver todo desde tras cámara, a ver cómo Génesis luce en cada una de estas prendas que traje para ella. Traje cortes, traje colores y vamos a ir probando a ver qué se ajusta a ella y su personalidad. Después de un largo rato de haber estado haciendo pruebas, ya tenemos el vestido listo. Espero que Génesis les sorprenda con este cambio que va a dar. El diseñador y Génesis ya eligieron el vestido que va a usar para la presentación final de este video. Pero ahora vamos a ver cómo transforman a Génesis en el área de maquillaje en las manos de Brian Widerman. Así que no vamos a esperar más y vamos a verlo. Hola, ¿qué tal chicos? Soy Brian Widerman, maquillador profesional y le quiero mandar un saludo a todos ustedes que están conectados y esto es Un Día Siendo Miss. Ya conocí a Génesis, es una niña súper hermosa. Vamos a trabajar lo que son sus ojos, vamos a abrir la mirada, vamos a trabajar contornos y todo esto, pero ustedes no se pueden ir porque ustedes mismos lo van a ver. Así que comenzamos. Ok, ya iniciamos, estamos preparando la piel, estamos hidratando la piel porque obviamente siempre la piel tiene que estar hidratada antes de maquillar. Y luego las cejas y así parte por parte. Ahora estamos trabajando en el área de los ojos, estamos realzando su mirada como lo dije anteriormente, utilizando algunos tonos café, tonos tierra, ya ustedes van a ver el resultado.
mis amores, Génesis ya está lista, está terminada. Pero obviamente no les podemos mostrar el resultado todavía porque pierde la emoción, pierde la cosa y ustedes no pueden ver todavía. Así que en unos minutos ustedes van a ver el resultado. Génesis está lista. Ahora sí pasó todo un día siendo una Miss. Gracias a todos los profesionales que participaron en este proyecto. Génesis está feliz y complacida, pero ahora vamos a develarle cómo fue ese cambio y cómo se ve Génesis ahora. Estoy sumamente feliz por la oportunidad de haber participado en ese proyecto. Gracias a todos por haberme hecho pasar un día siendo una verdadera Miss. Y a ti, que viste este video, nunca abandones tus sueños. Espectacular, ¿verdad? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Ahora los voy a dejar con las fotos que les realizamos para inmortalizar este día. Muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron en este video. Mil gracias, estoy sumamente agradecido por su colaboración. Pero ahora es momento de que tú apoyes mi canal. Aquí les voy a dejar la forma en la que ustedes pueden apoyar mi canal para hacer un tercer capítulo de un día siendo Miss y que una nueva chica viva la experiencia de ser Miss por un día. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video por acá. Recuerden que yo soy Daniel Ramos y me pueden seguir en mi Instagram como @soydanielramos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.